porque hay tantos falsos maestros en nuestros tiempos que enseñan que Cristo fue hecho pecador, ¿no? Y esto no es bíblico, y la primera frase es lo que afirma lo contrario. Cristo no conoció pecado, ¿no? Sino que Dios lo trató como fuese pecador, como ahora nos trata como justos. Si es imposible para Cristo pecar, ¿cómo puede entender la tentación que nosotros tenemos entonces? Si era imposible caer. Empezamos con Evis aquí. Dice la palabra de Dios así: como somos embajadores, 2 Corintios 5, en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso entendemos. Pero dice después: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo hizo pecado. Cristo, ¿qué significa eso? ¿Y cómo podemos entender eso, que lo hizo pecado? Muy bien, es importante para todo maestro y predicador tener en cuenta lo que se llama la ciencia de la hermenéutica. De paso, hermenéutica no es una enfermedad, no es un virus. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La interpretación tiene ciertos factores importantes. Uno es la gramática, muy importante. Otro es la historia, importantísimo también. Y otro es el contexto. Y hay otro que es muy importante que se pasa por alto, que es la función. Una palabra puede ser un nombre, un adverbio, un verbo, un adjetivo, todo eso, un caso, lo que fuese. Pero es importante que cuando uno dice este verbo, sepa decir qué función tiene. Importante, pastores, acordaos de esto. Si no, las esposas de los pastores que se lo recuerden al pastor. Acuérdate la función. Cuando dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, dice pecado, pero la función de esa segunda expresión, pecado, es ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa expresión. De manera que el versículo técnicamente debería de leerse así: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa explicación, de esa palabra. Cristo en la cruz fue hecho ofrenda por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita. Fíjese que en el Antiguo Testamento se usa cubrir, kafar. La palabra kafar es cubrir. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. En el Nuevo Testamento el pecado es la palabrita griega airo, levantar, que quita el pecado del mundo. Y hay una gran diferencia, de manera que acordaos de la función de la palabra. Ahí es: Cristo fue hecho ofrenda por el pecado. Tal como en el Antiguo Testamento se hacía la ofrenda
de la expiación, Cristo es la ofrenda por el pecado, particularmente y concretamente de los redimidos del Señor, los escogidos del Señor, esos que Él desde la eternidad conoció y llamó. Y eso es lo que hay. ¿Alguien más quiere añadir? Usando las palabras correctas del real lenguaje de español, por favor. Sí, es que temo hablar. Temo hablar. Sí, afirmando lo que dice nuestro hermano, la palabra allí que se traduce pecado es hamartía, y en la Septuaginta, cuando traduce la palabra ofrenda de pecado, es la palabra que se usa. Y es importante afirmar eso porque hay tantos falsos maestros en nuestros tiempos que enseñan que Cristo fue hecho pecador, ¿no? Y esto no es bíblico, y la primera frase es lo que afirma lo contrario. Cristo no conoció pecado, ¿no? Sino que Dios lo trató como fuese pecador, como ahora nos trata como justos. Quizá, Michael, hay dos palabras en el Nuevo Testamento, por lo menos dos, hay otras, pero hay dos muy importantes que se traducen conocer. Hay una palabrita que es la que se usa ahí, ginosko, que es conocer por experiencia. Cristo no conoció pecado por experiencia, porque Él nunca pecó. Pero hay otra palabra, que es la palabra oida, que es conocer teóricamente, vamos a decir así, conocer en teoría, el aspecto teórico de lo que significa. Por supuesto que el Señor teóricamente sabe, conoce lo que es pecado, pero Él no experimentó, no lo conoció por experiencia. Él es el sin pecado, y lo dice allí cuando Él desafió a aquellos y le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque Él era el impecable, es el impecable Salvador, el impecable Dios, el Dios que no puede pecar, lo dice allí por la epístola a los Hebreos, creo que es capítulo 5, el que no puede pecar. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Y de paso, aquí que ningún predicador se excuse y diga: bueno, yo no sé griego, yo no sé hebreo, no puedo. No, hoy hay herramientas. Hoy tenemos muchas herramientas que uno no tiene que saber, ni el hebreo ni el griego, gramaticalmente, para apelar a ese conocimiento. Ese conocimiento está al alcance de todo el que sepa leer. Todo lo que tienes que saber es leer y querer leer y leer. Y te enteras. Quizás uno de los logros más grandes de nuestro Señor Jesucristo fue su vida perfecta. Nosotros, citando Westminster, las confesiones bautistas, no, que el pecado es falta de conformidad a la voluntad de Dios. Pero podemos verlo con una claridad más grande si vemos lo que dice aquí a la luz del mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Desde Adán, los 1,000 millones de seres humanos que han vivido en la tierra, entre ellos, ninguno de ellos, por ni un segundo, ninguna persona en toda la humanidad por un segundo ha obedecido perfectamente este mandamiento. Y lo que la humanidad no pudo hacer, toda la humanidad, un segundo,
Cristo logró toda su vida. Es la razón por la cual Él es nuestro hermano mayor, el héroe. Es magnífico, es más allá que las palabras son útiles en español o inglés o griego o hebreo. Otra cosa, Él llegó a ser una ofrenda por nuestro pecado, pero estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado que no lo vemos como algo impersonal. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Esto no significa que su naturaleza se corrompió. Aún en la cruz llevando nuestro pecado, todavía Él era el Cordero sin mancha. Pero el dolor de llevar nuestro pecado y la culpa le afectó tremendamente. Y un sufrimiento indecible. Aún Juan Calvino y muchos de los puritanos tenían miedo interpretar esta frase, porque no querían decir demasiado, pero también they didn't want to stop short. Darse corto. Sí, es muy difícil. Con este texto, como muchos de los puritanos han dicho, al final de estudiarlo hay que ponerse de rodillas y adorar. La cruz, podemos saber mucho de la cruz, mucho más que lo que sabemos. Pero hay cosas que solamente la mente de Dios entiende, comprende. La pregunta es que si era imposible pecar, por eso no pecó, o era posible pecar y decidió no pecar. Y la pregunta es por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si es imposible para Cristo pecar, ¿cómo puede entender la tentación que nosotros tenemos entonces? Si era imposible caer. Bueno, hay los teólogos utilizan ciertas frases, a veces del latín, del griego, lo que acaba de decir Michael. ¿Podía Cristo pecar? Esa es una cosa que se ha dicho. La otra es, ¿podía no pecar? Y la otra es, no podía pecar. Y lo que entiendo de las Escrituras es que Jesucristo cae en esa última categoría que he mencionado. Él no podía pecar. No es que no podía pecar, que podía no pecar. Posé non peccare, dice el latín. Posé non peccare, podía no pecar. Yo creo que eso es erróneo, falso también. Él no podía pecar, porque Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Él nunca comenzó a ser Dios, nunca en ningún sitio, en ningún momento fue engendrado. Él es desde la eternidad, como el Padre es desde la eternidad y el Espíritu es de la eternidad. Él es el eterno Hijo de Dios. De manera que Él no podía pecar, absolutamente. Él es el amarteitos. Amartía es pecado, y hamartano, pecar, el verbo. Y la A adelante significa no o sin. Él es
el impecable, sin pecado. No hubo ningún instante en su vida, ni en la eternidad, ni en la vida terrenal, en la que él hubiese podido pecar. Entonces la cuestión, la pregunta, disculpen que extienda esto un poquito, no quiero que mis respuestas sean breves, cortas, las mías. A los demás, cada cual es responsable por lo que haga. Gracias. Quiero que mis respuestas sean breves. ¿Por qué fue Cristo tentado? Mateo capítulo 4 y Lucas 4. ¿Por qué fue tentado? Precisamente él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es como los ingenieros que construyen un puente sobre el río que atraviesa una carretera. Construyen el puente, lo terminan, y cuando lo terminan, lo prueban. ¿Para qué lo prueban? ¿Para ver si ese puente se va a caer? No, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía pecar. Y es un tema que se estudia en el aula y se discute. A mí me gustaría extenderlo y hablar, pero la pregunta es, si él no podía pecar, yo sí puedo. ¿Cómo me puede entender Cristo si yo puedo y él no podía? ¿Cómo es posible que me pueda entender entonces? Bueno, él te puede entender porque precisamente para eso es para lo que Dios se humanó. Dios se encarnó, y para eso es que él es el segundo Adán, el postrer Adán. Él no hizo lo que el primer Adán hizo. El primer Adán fue probado, y el primer Adán deliberadamente fue engañada Eva, pero Adán no. Él pecó deliberadamente. Bueno, el Señor Jesucristo fue sometido a prueba para eso, para demostrar que él no podía pecar. Dios no mire, si decimos que él podía pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si Dios puede pecar, entonces sí, hemos armado un lío de seculum seculorum y de Padre y muy Señor mío. Sí, es que estamos postrados delante de un misterio que es la unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que mi hermano acaba de decir. Cristo no podía pecar porque su naturaleza divina le protegía de todo tipo de pecado. Pero yo creo que también si solamente pensamos en su naturaleza divina, podemos tener la idea de que le fue fácil la tentación, porque es Dios. Pero Hebreos 2 dice que él sufrió siendo tentado. Entonces, tenemos que exaltar también la genuina humanidad de Cristo y que no fue algo fácil para él. Y eso es lo que nos ayuda a comprender de que él intercede con compasión y con entendimiento. Una ilustración que me ayuda en eso es pensar en la verdadera naturaleza de la tentación. A veces pensamos de que nosotros entendemos más la tentación porque cedemos tan pronto. Y pensamos que Cristo no entiende nuestra tentación porque Él nunca pecó, pero es todo lo opuesto. Si nosotros decimos acá en este panel, vamos a ser muy piadosos, vamos a ayunar 30 días. Y yo después de 4 días estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y digamos que el hombre más piadoso del panel llega a los 25 días.
Sería razonable si yo me encuentro con esta persona y digo, uy, es que no entiendes el hambre que yo sentía después de 4 días, porque tú duraste mucho más. O sea, no tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros tenemos idea de qué tan fuerte hubiera sido la tentación de comer después de 30 días, porque jamás, duramos eso, caímos. Cristo es el único que entiende la tentación, porque es el único que lo soportó toda su vida sin pecado. Y eso es lo que le capacita para comprendernos y para interceder por nosotros en la mejor forma posible. Entonces, no podía pecar, pero no es porque su experiencia humana no batallaba con el pecado. Sí, es también importante entender que no es lo mismo naturaleza que persona. Eso es importantísimo. Todo el que estudia teología sabe que eso hay que diferenciarlo. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina, propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina. Pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina con naturaleza divina incorpora en sí mismo una naturaleza humana, que es lo que le hace manifestarse, comportarse como si fuese un ser humano. Cristo no es 2 personas, Él no es persona divina y persona humana, Él es una persona divina que posee su naturaleza divina, que ha incorporado una naturaleza humana. Y Él es tentado en la esfera de su naturaleza humana. Lo dice allí en Santiago 1:17, creo que es. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado con el mal. De manera que Cristo no fue tentado como Dios, Él fue tentado en la esfera de su naturaleza humana, de su humanidad. Dios no puede ser tentado. Eso es lo que hay. Tal vez es importante porque aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo, y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús, porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina, pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Él era humano, realmente humano, y era divino, realmente divino. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice, las 2 naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Voy a usar aquí, perdonen, una palabra en latín, no es para hacer, pero es que no conozco otra, es la palabra tertium quid. ¿Qué significa eso? Una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra cosa. O sea, Cristo no era Dios hombre, Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. Y por lo tanto, podemos decir, porque tal vez la pregunta puede ser, ¿era real la tentación? Él no podía pecar, de ninguna manera podía pecar. Pero después de 40 días de ayuno, cuando el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, yo creo que no sería blasfemo ni aventurado pensar que Cristo comenzó a salivar. O sea, es una persona que tiene hambre, es un ser humano como tú y como yo, y la Biblia dice expresamente, tenía 40 días sin comer y tuvo hambre, y el diablo le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces fue real la tentación. Cristo sufrió una agonía real como hombre, pero Él no podía pecar. Estamos pisando un terreno muy misterioso, pero tampoco podemos pensar que la tentación de Jesús fue una especie de ilusión, que no fue real.
Él sufrió siendo tentado. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que ya ahí, de verdad, creo que en el cielo entenderemos eso mejor. Y si el Señor, si el diablo me aparece a mí, en cualquier momento allá en las montañas de Galicia, se me enfrenta y me dice: Luis, di a esas piedras que se vuelvan pan. Y yo me paso 40 días, 80 días, 120 días, 1400 días diciendo: piedra, volveos pan, piedra, volveos pan. Nada pasa, las piedras siguen siendo piedras. Si Cristo solo hubiese pensado en que esas piedras se hubiesen vuelto pan, se hubiesen vuelto pan. De manera que el diablo me aparezca y me diga, que yo le diga a piedras que se vuelvan pan, para mí eso no constituye ninguna tentación, porque soy totalmente incapaz de hacer que piedras se vuelvan pan. Pero para el Señor Jesucristo sí era una tremenda tentación, porque Él, no con decirlo, solo con imaginárselo, las piedras se hubiesen vuelto pan instantáneamente. De manera que tenemos que hacer esa tremenda diferencia entre lo que era Jesús y lo que es cualquiera de nosotros. Merci. Amén. Pablo, ¿quiere decir algo? Solamente necesitamos mantener la relación entre Adán y nuestro Salvador. Como hombre, él tenía que vencer donde el primer hombre fracasó. La tentación fue real. Él venció porque es Dios. A veces nosotros tenemos, y porque era hombre perfecto, a veces cuando leemos en las Escrituras que Dios no puede ser tentado, yo he hablado con muchos hermanos de diferentes lugares y ellos tienen la idea que una tentación se presenta, pero Dios es capaz de resistir la tentación. No es lo que significa. Yo tengo que resistir, aún como creyente, yo tengo que resistir tentación porque todavía queda en mí un remanente de mi humanidad caída y que se atrae por la tentación. Dios no tiene algo malo dentro de Él. No, Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Cuando el pecado se presenta, Dios no tiene que resistirlo. Él lo odia. Y la tentación que Cristo experimentó fue una tentación verdadera. Pero el momento que Él vio la tentación, Él lo odiaba. Lo odiaba. En la cruz es lo mismo, con la copa. Él reaccionó al principio que esta copa pase. No quiero tomarlo. Pero es simplemente cualquier humano, ser humano, perfecto, cuando está enfrentado con un sufrimiento tan terrible, su reacción natural debe ser, ¿es correcto? No, pero sí, porque es tu voluntad. Él es nuestro hermano mayor, Él ha triunfado en todo, y Él está sentado a la diestra de Dios y nos representa. Es suficiente, hermano.